Para poder llegar a hablar de la noche de los bastones largos, parece importante hablar de los antecedentes. A mí me tocó vivir la Universidad de Oro, realmente fue, la llamábamos así, que se inició en el año 55 para mí. En este momento yo era estudiante y conseguimos traer a Vladimiro Acosta como cátedra, participaba del centro de estudiantes, se impuso el turno nocturno, que era toda una avanzada porque era dar posibilidad a la gente que trabajaba venir a estudiar. Teníamos a Ricieri Frondizi de rector de la universidad. En ese momento descubrí mi vocación, que era por la vivienda social, como alumna de Vladimiro y con mis compañeros Javier Sánchez Gómez, Gaite, Jujo Solsona como docente. Y en ese momento hicimos una experiencia muy interesante que creo que merece, que para mí de alguna manera resignifica la actividad de la universidad. Se hace un plan de radicación de la primer villa que teníamos, que era la Isla Maciel, y nos contrata Ricieri Frondizi para hacer el proyecto de vivienda obrera, el plan piloto de vivienda obrera para la ciudad de Buenos Aires. Pero no era un proyecto solamente de vivienda obrera, era un proyecto en el cual estaba Florencio Cardó para encarar el tema de salud, y se hace la primer salita allí. Estaban, no me acuerdo el apellido de ella, pero la esposa de Felipe Noé, que era asistente social, y otra mujer más que trabajaba en la parte de social, Amanda Tubes también, y realmente armamos un equipo interdisciplinario. Parecerían palabras nuevas hoy, y realmente en esa universidad, previa al golpe, estaba por un lado la universidad saliendo a la calle para contactarse con los problemas que había, para dar respuestas de nivel, y existía la interdisciplina, es decir, aparecían un montón de conceptos nuevos, renovadores y estimulantes, realmente muy estimulantes. Por otro lado, estábamos contactados con el mundo, es decir, teníamos figuras en ciencias exactas maravillosas. Así que realmente, en el caso personal mío, yo había entrado por concurso al Centro de la Vivienda y estábamos trabajando en algo que después sirvió, que fue las condiciones mínimas de habitabilidad con Morea, Molinos. Es decir, fue una experiencia cortada, porque cuando pasó esto se cortó. Íbamos a ir a París a trabajar con el centro, como lo que sería el INTI de acá, el CESTB de París, y eso se cortó. Me acuerdo que mientras estaba haciendo este curso con el que era el director Blacher, que era en junio, creo, no sé qué día fue el golpe, pero creo que el 29 de junio, estábamos en Perú y escuchamos lo que pasaba en medio de esta cosa maravillosa que estábamos haciendo, y nos preocupamos bastante. Como una de las actividades, introduzco esto porque como una de estas actividades, yo había propuesto que si realmente en la Facultad de Arquitectura nosotros íbamos a investigar, teníamos que formarnos como tal. Y propuse organizar un curso de metodología de la investigación. Y el director del centro, que fue en Molinos, me dijo: René, carta abierta, me llevó al rectorado, Ricieri dijo que sí, y bueno, invitamos a Gregorio Klimovsky, a Félix Schuster, y no recuerdo, a una psicóloga que creo que fue la decana de psicología, y empezamos a plantear que se dio el primer curso en el 84 y el segundo en el 85 después. Estoy haciendo el lío. Bueno, no importa, creo que estoy mezclando, pero entendíamos que había que hacer esta investigación. Cuando pasó esto, era muy claro que uno de los objetivos del golpe iba a ser la universidad. Y ya se hablaba de cómo íbamos a actuar. El 29 de julio creo que fue que entraron es decir, había una reunión en Perú
en ciencias exactas. Nosotros, arquitectura ya estaba en los galpones al lado de la Facultad de Derecho, en ciencias exactas, justamente para protestar por la derogación de la ley de autonomía universitaria que había puesto Onganía. No sé si ustedes saben todo esto. Y fue muy terrible porque fue terrible la forma, el medio, que fue una forma de escarmiento, es decir, fue una cosa muy dura. Y nosotros presentíamos que esto iba a pasar en la Facultad de Arquitectura. No me acuerdo la fecha, pero habrá sido no más de un mes después. Se hace una asamblea, se organiza por el Consejo Directivo de la Facultad, una asamblea en la facultad, en los galpones, lo llamábamos nosotros, de Figueroa Alcorta. Mi compañero, Rodolfo Hasse, era parte del Consejo Directivo, creo. El asunto es que yo quise ir, teníamos una nena, para comentarles de cómo era, lo que me acuerdo de cómo era el clima. Dejé dicho que si no volvíamos ninguno de los dos, a mi nena se la llevaran a mi mamá. Fuimos a la reunión esa, que fue una multitudinaria. Estaba en la reunión, estábamos en la reunión. Alguno dijo, si entra la cana, perdón, pero si entra la policía, resistiremos. Fue el que salió volando cuando pasó, y los que no hablamos tanto nos quedamos. Pero lo que recuerdo, y me conmueve, y me sigo recordando, cómo fue la entrada. La entrada eran señores, sobre todo, como vos ves en las películas, abrotados, con sombreros, y la policía con palos. Para mí la gente que venía y que daba la orden de golpear estaban drogados, porque si no, no podían impunemente hacerlo. Cuando pasó eso, se presentó Pando, que era el decano de ese momento, al comisario, y le dijo, yo soy el decano. Y él le contestó, vos sos el hijo de puta del decano, y le entraron a pegar, lo cual nos dio una visión de lo que aparecía. Yo en ese momento estaba con Rodolfo Hasse y con Paco García Vázquez, que fue Paco fue el que dirigió el primer curso preparatorio que se hizo en la facultad, y ahí conocí a mi compañero, así que era como nuestro padrino. Y me acuerdo que me dijo, René, vamos a salir últimos, vos vas a salir como una princesa y no te van a tocar. Creo que me acuerdo que Aida salió y que sí le pegaron. Aida va a venir después y va a contar. Y realmente salimos al final, yo del brazo de los dos hombres, así, y salimos tan así, me dieron tanta seguridad y no nos tocaron. Con lo que aprendí que a la prepotencia hay que enfrentarla con seguridad. Para toda la vida lo aprendí. No hay que tener miedo, no hay que tenerle miedo al miedo. Cuando salimos, nosotros teníamos un Citroën, esos 12B o 13B, y Rodolfo, que estaba en el centro, me dijo, tenemos que ver porque van a salir los chicos y los van a llevar presos. Y efectivamente se llevaron a los chicos y fuimos con García Vázquez a las comisarías para ver dónde estaban y los sacaron. Eso fue el momento detonante. Pero a partir de ahí viene la historia más rica para mí, que fueron los debates de cuál iba a ser la actitud de nosotros como cuerpo colegiado y como cuerpo académico frente a este atropello. Yo en ese momento, daba la casualidad que no estaba como docente, estaba en un centro, es decir, en un centro de investigación, en el Centro de Investigaciones de la Vivienda, con una característica muy particular, porque en general en ese momento en la facultad la ideología estaba bastante, éramos reformistas o no reformistas. Gente democrática o de izquierda y gente más del centro, digamos. Pero estaba en un centro que me respetaba mucho, donde todos eran gente no reformistas, sino estaba Morea, Luis Morea, que fue un arquitecto, era el vicedirector, Molinos, y fue una experiencia muy interesante que me abrió la cabeza. Empecé a conocer los movimientos en vivienda de los puros obreros en Francia. Bueno, no sé por qué estoy mezclando, pero lo que quiero decir es que
a mí me tocaba discutir desde un medio donde preocupaba más qué iba a pasar con los que pensaban distintos que con la cosa general. Así que yo discutía, por un lado, con la gente en el centro de vivienda que tenía una forma de pensar y con la cátedra, porque yo venía de la cátedra de Vladimiro y teníamos una cátedra entre nosotros. Sí, de Vladimiro Acosta estaba. Cuando en el momento del golpe, que nos enterábamos en las puertas de la sede del decanato, ahí fue donde me decané, con Blacher, que era el director del centro, venía a dar un curso especial y que era una cosa de vivienda, no, de tecnología en vivienda, teniendo la Plaza de Mayo muy cerca. Lo que sentí cuando me lo contaron es que nos mirábamos y yo sentía que se venía una cosa nueva. Ahora, en ese momento estaba preocupada por mí, es verdad. En ese momento estaba por mí, por mi familia y por la cosa inmediata. Cosa totalmente distinta que cuando maduramos, y creo que al mes fue la intervención en la universidad, en los galpones, ahí, si se me pregunta qué me pasaba, yo pensaba en mis alumnos. Realmente pensaba en la universidad, pensaba en todo demás, pero pensaba qué pasa con esto que habíamos creado, que habíamos desarrollado. De todas maneras, yo en ese momento no tenía alumnos, estaba en el centro de investigación y se pensaba cuántos proyectos en iniciación y qué va a pasar, ¿no? Y pensaba que la salida no era individual, que era una salida colectiva, que fue lo que se debatió. Entonces la gran discusión era, ¿esperamos que nos echen uno por uno debilitados o nos unimos y hacemos realmente un frente para que todo el mundo se entere de lo que pasó y esto tenga incidencia? Y ya no era una cosa personal, esto era una cuestión colectiva. No es fácil llegar a acuerdos colectivos de cómo actuar y por eso estoy hablando de reuniones. Y a mí me pasaba que yo tenía dos tipos de reuniones, de los que no se querían ir y de los que creían que había que irse dando una demostración de fuerza o por lo menos de convicción de no perder algo tan importante como la autonomía universitaria, no perder un gobierno democrático, no perder ese futuro que habíamos soñado. Estos debates deben haber pasado por 2 o 3 meses, enriquecedores, aparecía lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Esto es lo que también aprendí. Así como aprendí que no hay que tener miedo al miedo, me di cuenta que en las situaciones límites se conoce a la gente. Y se conoce a uno mismo también. Esta cosa es muy maravillosa, ver las reservas que tenés para enfrentar cosas que creías que no ibas a poder. Que en general las haces por pasión. Es decir, algunos lo hacen por una cuestión de intelectualidad previa. A mí, mis reacciones siempre son primeras por pasión. Es decir, así me va a veces, ¿viste? Pero bueno, decidimos hacer una renuncia fuerte. Tuvimos resonancia a nivel internacional y después nos quedó un tema muy complicado que lo volví a escuchar y a tener de los alumnos que se sintieron abandonados. Es decir, que a eso no lo pensamos bien. Yo todavía no tengo... Creo que había que hacer una cosa de fuerza, que tenía que ser colectivo, pero creo que dejamos a los alumnos un poco desprotegidos. Nos fuimos todos los que pensábamos en una universidad autónoma, todos los que creíamos, y había algunos que decían hay que combatir de adentro. Esta fue la gran discusión, se combate de adentro, se combate de afuera, y los que pensaban que no había que combatir nada porque estaban de acuerdo con lo que pasaba. Muchas veces se me confunde esta situación con la situación del 75, previo al golpe del 76, cuando subió Iván Isevich, donde para entrar a la facultad nos revisaban, no sé por qué, pero se me confunden como sensación, y creo que fue el paso previo que permitió que viniera después lo que permitió. Lo que pasó, perdón. A nosotros nos pasó algo muy increíble.
se cortaron muchas ilusiones. No nos alejamos de la universidad, pero tuvimos que, de un día para el otro, nosotros teníamos un pequeño estudio, pero tanto mi compañero como yo trabajamos en la universidad. Yo estaba full time, había ganado un concurso, es decir, estaba por irme a estudiar a Francia, y de un día para el otro esto se cortó. Y entonces mucha gente emigró, yo no me quería ir, nosotros no nos queríamos ir, y decidimos pelearla. Entonces vendimos nuestro departamento, vendimos nuestro estudio, armamos una obra con cada una de las cosas y entramos en las leyes del mercado. Y cuento esto porque luego volvimos en el 73 y después volvimos en el 84, y con mi marido siempre decíamos que era un orgullo poner en el currículum que nosotros habíamos estado en la facultad hasta el 66, del 73 al 75 y después del 84. Así que eso era un orgullo, no era un temor de nada, era haber sido coherente respecto a qué queríamos, dónde queríamos estar, cómo y cuándo participar. Pero lo que fue importante es que de alguna manera el haber salido de la mamá universidad, porque la mamá universidad te protege y a veces te sobreprotege y te aísla de los problemas reales, nos obligó a conectarnos con la realidad y tuvimos que entrar a trabajar y a ver cómo era el medio, es decir, qué es eso que muchas veces vos hablás de la especulación inmobiliaria, hablás en el diseño de la calidad de vida, y todo esto lo tenés que salir a la calle, caminar, patear y entender qué significa. Y lo entendimos. Cuando hicimos el plan piloto, el plan piloto era Plan Piloto de Vivienda Obrera de la Universidad de Buenos Aires, pero era para hacer un proyecto para erradicar la isla Maciel. Entonces nos íbamos de noche a la isla Maciel con Javier Sánchez Gómez. Yo no le contaba a mi vieja porque tenía 19 años en esa época. Y era tan fuerte lo que veíamos. Es decir, había muchos prejuicios en ese momento. El prejuicio era que si dabas vivienda la gente llenaba las bañaderas con cosas. Bueno, pero en la villa nosotros íbamos a las 7 de la tarde. Había que ir con el barquito para cruzar el riachuelo y íbamos a la villa. Y nos recibían la gente que venía de trabajar. Los pisos eran de tierra y una de las cosas que veíamos, nos teníamos que sacar los zapatos, entramos y relevamos toda la Villa Maciel. Y así como había ciertamente prostitución y lugares donde en una pieza vivían todos juntos, la mayoría era gente que trabajaba y que no tenía otro lugar donde ir, que tuvo que ver con la gran inmigración interna urbana hacia los centros como fue Buenos Aires, ¿no? Hubieron otras villas, pero Maciel fue una villa paradigmática, te digo. Y yo sentí que con todo eso fui creciendo. En el 65 me presenté en la facultad en el Centro del Estudio de la Vivienda, que fue una cosa interesantísima por el producto, y se cortó, es decir, se cortó. Ahora, vos me decís qué me pasó. Yo no corté, porque cuando volví en el 84 me di el gusto de armar de nuevo el seminario con Klimovsky, 18 años después lo hicimos. Quiere decir que nunca está todo terminado. Nunca. La vida tiene como vueltas y ciclos. Si sos coherente, la cosa sigue. Fue muy emocionante 18 años después, 18 años más viejos todos nosotros, darlo. Nos pasó algo muy interesante, es decir, no en este momento, pero en el 70 y pico, cuando nos fuimos, por ejemplo, la Universidad de Belgrano nos dio cabida y nos fuimos con Manolo Bortagaray a hacer experiencias. Siempre tenés lugares, se hizo la escuelita, es decir, siempre tenés lugares donde la sociedad central de arquitectos nos cobijó y trabajamos con la Comisión de Vivienda. Es decir, seguimos trabajando. Está bien, no de la misma manera porque había que sobrevivir. Y no era chiste, no era chiste. Cuando estás acostumbrado a trabajar con una cosa fija que te da seguridad y que te permite investigar, a la cosa del debate cotidiano, ¿no? Pero nos fortaleció mucho y cuando volví con una mentalidad empresaria y me di cuenta
que en la universidad hay que investigar y trabajar, pero hay que gestionar. Y gestionar significa encontrar recursos para hacer lo que uno quiere. Siempre me acuerdo que hablaban de Le Corbusier, y Le Corbusier era un tipo que laburó, hizo cosas, pero gestionó. Después lo vinieron a buscar. Pero lo que era interesante es cómo se movía en la gestión. Y yo creo que hoy tiene que pasar lo mismo. Tenemos que aprender a gestionar los valores que nosotros deseamos. Es decir, nos interesa trabajar en la vivienda, bueno, gestionamos en los lugares que corresponden para que entren los recursos, para que se pueda investigar y para que se pueda avanzar. Yo te diría que fue todo un gran aprendizaje y espero que nunca más golpeen las puertas de los cuarteles. Esto sería, te diría, una síntesis después de eso. Fue muy, muy conmovedor y creo que, como yo te decía, creo que fue una transformación de una universidad que uno añora, pero que en vez de añorar habría que pensar cómo trabajar con estos jóvenes para que hacer, seguramente, con una nueva tecnología, con una nueva relación de poder, es decir, todo cambia, así que habrá que trabajar para que eso que fue conmovedor, que fue terrible, en vez de ser, que lo conmemoremos no como la cosa que nos liquidó, sino que nos enriqueció y nos fortaleció para hacer cosas mejores. Eso es lo que entiendo yo. No me resulta fácil en la perspectiva ver qué se quebró. Sí puedo comentar que vivíamos un mundo ideal, yo creo, o por lo menos con ideales. Es decir, nosotros sentíamos que estábamos haciendo un mundo mejor, que teníamos una facultad, una universidad que tenía desde el año 18 la autonomía que era importante, que estaba creciendo, que había toda una política de bienestar. Es decir, lo que pasó en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires no es un hecho aislado, eso es clarísimo. Ya venía toda una política de intervención en todos los países, por lo menos de Sudamérica. Es decir, lo que pasó se veía venir. Lo que pasa es que uno no cree hasta que le pasa. Entonces, lo que me parece, ahora que vos me preguntás, que por ahí en situaciones actuales y similares, uno tiene que trabajar no solo por la proyección, sino por la prevención. Es decir, tiene que imaginarse que los movimientos que se suceden no son hechos ni casuales ni puntuales, sino que son parte de políticas que nos trascienden. Hoy, yo estaba leyendo a Marc Augé un libro que habla de los nuevos miedos que tenemos, ¿no? Y uno de los miedos que hay, primero es la incertidumbre, no sabes cómo sigue. El segundo miedo es la rapidez en los cambios tecnológicos que nos hace difícil imaginar cómo va a ser la universidad. Y el tercero no me lo acuerdo. Pero bueno, con esos dos, a mí, más que nuevos miedos, a nuestra generación, nos hace pensar de que si no avanzamos primero con la tecnología y si no aceptamos la incertidumbre, quedamos fuera del sistema. Entonces, trabajar en la incertidumbre no es una cosa fácil. Yo sigo creyendo que las salidas no son individuales, que la militancia política o la militancia académica, es decir, el trabajar colectivamente e intercambiar ideas nos hace crecer y que no hay salida individual. De esto estoy segura, es una de las pocas certidumbres que me quedaron en este proceso de la universidad. Eso no significa que no sea difícil, que mucha gente juegue en esa cosa que parece colectiva por sus intereses personales. Creo que no se puede trabajar en forma colectiva en contra de lo tuyo. Esto es una cosa nueva que también aprendí. Es decir, que no podés pensar que te sacrificás por el otro y no pensás por lo tuyo, porque tampoco es real. Pero lo que sí te digo es que no hay que tener miedo. El miedo es paralizante, no te deja actuar, no te deja pensar. Y para no tener miedo, lo que hay que tratar de hacer es de comprender lo que está pasando. Y para comprender lo que está pasando, tenés que tener, primero, conocer. Y segundo, creo que un intercambio generacional, poder entender a las generaciones que te suceden.
Cuando a mí me dicen todos los chicos de ahora, no, los chicos de ahora son distintos, pero hay valores y un montón de cosas por rescatar. Siempre hay. Yo tengo historia de alumnos, ahora no tengo un contacto tan directo, pero siguen pasando cosas maravillosas. Creo que hay que ayudarlos, creo que les resulta más difícil que a nosotros. Será que como yo ya estoy más grande puedo entender lo que les pasa, ¿no? Y bueno, creo que esta conmemoración vale la pena y no sé por qué la relaciono con los alumnos que en el 76 no aparecieron más. No sé por qué esa cosa. Esto fue una cuestión personal que la viví con mis compañeros. La otra la viví en el 76 y la relaciono, no te digo con un sentimiento de madre, pero sí de profesora que era un poco mamá. Salía corriendo acá los chicos por los pasillos cuando pasaban estas cosas y son pérdidas que no termino de cicatrizar. A esos chicos que no están, los sigo extrañando, de verdad, los sigo extrañando.